Como nosotros somos de donación, hablamos desde la perspectiva de la donación y nuestro mayor problema en la Red Nacional de Donación y Trasplantes, desde esa perspectiva nuestra, es un problema de enfoque. Nosotros trabajamos por el bienestar de los donantes. ¿Qué es el bienestar de los donantes? Varias cosas, pero se conocen más tres grandes conjuntos de cosas que son bienestar para los donantes. El bienestar de los receptores, o sea, que los receptores les vaya bien, que una persona prolongue su vida a través de la donación de mis órganos. La utilidad de los componentes, entonces, no solo que le vaya bien a esa persona, sino que parte de mí viva en otros. Ese es como un segundo interés grande de los donantes. Y que haya trasplantadores, que haya quien haga el proceso, también me interesa a mí como donante. Pero hay cosas que son intereses de los donantes que no están contemplados dentro de ninguno de estos conjuntos. Cosas como eh, mi capacidad de tomar la decisión de donar, el ejercicio de mi autonomía, que no se vaya a deformar el cuerpo, también es un interés del donante. Yo dono, pero quiero que mi cuerpo esté íntegro para entregárselo a mi familia. Quiero que si mi familia necesita una donación, o si yo soy donante vivo y mi familia necesita, o yo necesito una donación, también la voy a recibir en justicia. Eh, Quiero que mi familia haga un buen duelo con esta decisión, que sea algo bonito para ellos. Quiero que no haya tráfico de componentes y dono bajo bajo ese ideal, pero también con el interés de que no lo haya, porque yo sé que si dono a la red pública, o por lo menos a eso aspiro, pues no va a haber tráfico con mis órganos y tampoco nadie se va a lucrar de mi muerte. No va a haber alguien que gane bueno porque yo me morí. Eh, También tengo un afán de justicia y es el hecho de que yo dono, pero si mi cuerpo requiere una necropsia para establecer evidencia de quién me mató, yo pueda acceder a la justicia en derecho sin que el proceso de donación interfiera en ello. Y tengo el interés de que mi cadáver se va a tratar bien, y de hecho pienso que si dono, lo van a tratar con más consideración durante todo el proceso de donación, que como tratarían un cadáver que no fuera donado y muchas otras cosas. Entonces el bienestar de los donantes engloba muchísimas cosas, es muy complejo, es un interés que prácticamente engloba a toda la sociedad porque todos podemos ser donantes humanos y en particular donantes de órganos y tejidos, pero pareciera que son intereses distintos, pero siempre recordemos que dentro del bienestar de los donantes están estos tres subconjuntos que son muy claramente definidos: el bienestar de los receptores, la utilidad del componente, que implica también los criterios de calidad del componente, que es utilizable, y de la sobrevida del componente en el receptor al que se le ha asignado. Y también engloban el bienestar de los trasplantadores en el sentido de que el que haya trasplantes es un interés de los donantes. Um, claro, para que sea una red tienen que estar todos los elementos y la red se origina efectivamente acá, en este cuadrante, cuando surgen trasplantadores. Entonces, la red tiene su origen hace más de 30 años, cuando empieza a haber trasplantadores en Colombia, pero no hay cómo llevar a cabo, cómo engranar todas las ruedas para que el mecanismo empiece a rodar. Entonces empieza la red en esta esquinita del gran conjunto de intereses, motivada de manera legítima por unos cirujanos de trasplante y unas personas de bancos de tejidos que empiezan a impulsar que todo suceda. Pero eso trae varios problemas. El problema más grueso que trae es el afán de lucro y el trasplante de extranjeros, y el Estado tiene que tomar control de esa red que se origina en lo privado. Y entonces hace 10 años, 11 años, con el decreto 2493 de 2004, el ministerio dice, bueno, vamos a tomar el control y la regencia de la red, y a través de ese documento y a través de la formación de la coordinación nacional, del referente en el Ministerio de Salud para este tema y de las coordinaciones regionales, se amplía el enfoque un poco, empezamos a considerar un poco más el bienestar de los receptores
en ese enfoque nos empezamos como a descentrar del bienestar de los trasplantadores, empezamos a considerar fuertemente la utilización de los componentes y eso en tejidos cada vez es más claro con la intervención del in vivo, pero sigue descentrado del bienestar de los donantes, o sea, como si los donantes no estuvieran ahí, está muy directamente relacionado el enfoque actual de la red con los trasplantadores, con los componentes anatómicos y con los receptores en una medida que no es tan cercana. ¿Qué debería pasar? ¿Y cuál es la perspectiva de futuro? Si queremos tener más donantes, el problema no es que la gente no quiera donar, el problema es que la red tiene que ampliar el enfoque y entender que los intereses de los donantes pasan por todos estos intereses, pero son más que estos intereses. Entonces necesitamos tener una red enfocada en el bienestar de los donantes, que engloba todas las otras cosas, y necesitamos desdibujarnos un poco del interés del bienestar de los trasplantadores y entender que el bienestar de los trasplantadores es importante socialmente siempre que conlleve el bienestar de la población en general. Entonces, ese es el enfoque hacia el que tenemos que llevar la red y lo que le estamos proponiendo es catalizar ese proceso porque si seguimos como estamos, vamos a tener una sostenida caída o un estanco en la tasa de donantes que no vamos a poder superar y por supuesto que no va a suplir la necesidad del futuro en donación humana en general y en particular en donación humana para trasplante. Se necesita contar con una plataforma de futuro. Necesitamos trabajar en donación seriamente, hablando de la donación como un asunto de interés en salud pública, como un asunto que le importa a los ciudadanos, para poder gestionar la educación en donación humana en todos los niveles. Lo podemos hacer en la gente alrededor de la donación como un derecho, no como una obligación, sino como un derecho a tomar decisiones en vida y voluntades anticipadas para el buen morir. Formación para los profesionales de urgencias y cuidado crítico que inician la cadena de intervenciones en donación y que no han recibido la formación suficiente para poder hacerlo bien. Por tanto, estamos perdiendo una cantidad de donantes en los servicios de urgencias y de cuidado crítico por desconocimiento de qué es lo que hay que hacer y también por desfinanciación de lo que hay que hacer en los primeros niveles del eslabón de la cadena. Y necesitamos nuevos especialistas en donación, o sea, necesitamos posicionar la donación humana como un área del conocimiento en el que la medicina de donación, los médicos que hacemos donación, necesitamos profesionalizar y colocar en la academia como un tema relevante el tema de la donación humana. ¿Qué proponemos? Comprometernos a impulsar investigación y docencia en donación. Ya lo hemos hecho, lo estamos haciendo desde donde podemos y queremos seguirlo haciendo y consolidar proyectos que están andando pero que no tienen un norte claro porque no hay un horizonte de futuro para la donación humana todavía en el enfoque de la red. Sí se protegen los intereses de la donación desde la Coordinación Nacional y el Ministerio de Salud y es ahí donde necesitamos ayuda del Ministerio. Necesitamos básicamente un experto en donación que sea el coordinador nacional, que le dé el enfoque centrado y ampliado con perspectivas de ampliación que necesita la red de trasplantes. Entonces no podemos seguir con un profesional que no tiene ni experiencia ni interés en el bienestar de los donantes como coordinador nacional porque eso mantiene el enfoque en donde lo tenemos y de hecho creo que ese perfil es muy importante discutirlo en detalle. Necesitamos un nuevo referente en el Ministerio de Salud que trabaje de la mano con Edwin, pero que separe y posicione donación humana como un asunto de interés en salud pública. Lo necesitamos separado de la división de medicamentos a la que pertenece Edwin, porque la visión que da esta división es muy la visión del componente como un insumo y está bien, la necesitamos y necesitamos trabajar en sinergia con los trasplantadores y con los bancos de tejidos y creo que el trabajo de Edwin es valioso en ese sentido, pero no alcanza a entender la donación humana con todas sus dimensiones y con todo lo que implica en términos de salud del colectivo humano.
Necesitamos financiar los procesos de donación desde las aseguradoras del donante, de los donantes. El pagador es el mismo, las EPS tienen que asumir los costos de la donación y lo están haciendo en un esquema que pues, podemos discutir en detalle, pero que realmente desfinancia los procesos iniciales cuando aún no es donante, pero que tienen que estar financiados, que son baratos, pero que no están recibiendo ninguna compensación las IPS generadoras por ello. Y por tanto no los hace. Digamos. Si tengo escasez de recursos, yo tengo que direccionar lo que tenga hacia funcionar, hacia sobrevivir, y pues no lo puedo derivar hacia la financiación de procesos que muy probablemente no van a tener pagador, porque incluso tenemos el riesgo de que aún teniendo un donante y extrayendo los componentes no me paguen el proceso de donación. Y bueno, necesitamos hacer fuertemente educación. Nosotros estamos trabajando en eso. Ahorita la ICESI está trabajando en consolidar un programa de especialización en donación humana. Estamos trabajando también en consolidar un programa de formación virtual continuada para los profesionales de salud de urgencias y cuidado intensivo. Desde San Ignacio lo estamos haciendo. Y consolidar una propuesta educativa dirigida a la infancia que conecte la donación humana con el proyecto de vida. En la búsqueda de trabajar estos conceptos de la donación como derecho desde los colegios, desde la infancia, desde la escolaridad. O sea, los niños necesitan empezar a pensar en donación desde chiquitos, en autocuidado y en donación conectada al proyecto de vida y ligada al derecho a ser donantes.